En la historia criminal argentina hay pocos homicidios tan brutales como el de Carolina Ló. Con apenas 17 años fue asesinada por su novio, Fabián Tablado. La mató de 113 puñaladas. Ese detalle tremendo marcó por completo los titulares de la época. Fue la noche del 27 de mayo de 1996 en la casa del asesino, en Tigre. Ocurrió luego de un encuentro íntimo, aprovechando que la familia Tablado se había ido a cenar a la casa de un familiar. Y en ese momento no me pude controlar y es cuando comencé a atacarlo. Fue un sangriento femicidio, en tiempos en los que a este tipo de homicidios se los llamaba crímenes pasionales. La inmensa mayoría de las puñaladas se las aplicó de la cintura para arriba. Particularmente nos llamó la atención, muy próximo al corazón, 6 lesiones de arma blanca que estaban formando una suerte de media luna. Estaba buscando el corazón, claramente. Pero una sola fue mortal, la que le aplicó en el cuello. Tablado usó 3 cuchillos y un formón, que es un elemento para tallar madera. Se rompía uno, se le doblaba uno, iba y buscaba otro. No paró ni aun cuando la chica estuvo muerta. No se detuvo ni siquiera cuando los cuchillos empezaron a lastimarle sus propias manos. Pasaron casi 3 décadas, pero aún así, el crimen de las 113 puñaladas es uno de los casos más recordados en la historia criminal argentina. Fabián Tablado y Carolina Ló se conocieron en enero de 1993, en una fiesta, 3 años antes del crimen. Ese fue el inicio de una relación violenta, llena de idas y venidas, amenazas, golpes, cartas de amor y también reconciliaciones. Ella tenía 14 años, él 17. Fabián había tenido un pasado punk y también un pasado skinhead. Después de repetir varias veces el curso, terminó en la escuela nocturna, en la escuela Marco Sastre. Él la convenció a Carolina de que ambos se anotaran en la nocturna. A pesar de la diferencia de edad, ambos iban al mismo curso escolar. Fue entonces cuando los compañeros empezaron a notar la violencia con la que se trataban. Se agarraban a cachetazos en cualquier momento. Los profesores no sabían qué hacer, los amonestaban, incluso una vez los suspendieron. Pero la violencia no paraba. Aducen que era violento con ella. Nuestra relación siempre fue muy buena. A pesar de que discutíamos y teníamos problemas, pero eso ya lo habíamos adoptado como forma de nuestra relación. A veces cuando nos juntábamos con parejas amigas o con amigos de ellas o mismo los padres de ellas no entendían nuestra relación. Pero nosotros lo habíamos formado así, era nuestra relación. En 1995, Carolina sufrió la rotura de su tabique nasal. Tablado se lo partió de un golpe. Sí, tuvimos discusiones y hubo forcejeos así, pero no fue nada grave. ¿Le había fracturado el tabique? Sí, una vez la empujé y ella se golpeó contra la cama. Ella, para cubrirlo, le dijo a sus padres que se había caído en el colegio. Carolina ponía excusas, pero en su casa ya no le creían. Edgardo Aló siempre recuerda que él mismo vio cómo Fabián Tablado le pegó a su hija una trompada en la panza. Mi señora varias veces me dijo que si Carolina quiere cortar, tengo miedo que la mate. El 27 de mayo de 1996, el dato del homicidio llegó a la redacción. Eran tiempos en los que uno entraba al diario a las 9 de la mañana y nunca sabía dónde iba a terminar ni con qué historia. A mí me encargaron viajar a Tigre para reconstruir la vida de Carolina Ló y Fabián Tablado. Me subí al auto y partimos a Tigre. En ese entonces lo único que sabíamos era que un joven de 20 años había asesinado a su novia de 17.
En el camino nos enteramos que la había matado de 113 puñaladas. Con los primeros con los que pude hablar fueron con los padres de Fabián Tablado. Estaban destrozados. Incluso recuerdo que el padre me dijo, muy conmovido, ¿podré ir al velatorio de Carolina? Yo la quería mucho. El mismo lunes 27, los padres de Fabián Tablado y sus 4 hermanos habían ido a comer a la casa de los abuelos de Fabián. Al regresar a su casa en Alvarellos al 300 de Tigre, abrieron la puerta y se encontraron con toda la planta baja llena de sangre. Abrí la puerta y entramos todos juntos. Cuando entramos todos juntos ya vimos un desastre. Y en eso los chicos míos, así entrando, corriendo, abren la puerta y se encuentran con la piba ahí atrás. ¿Qué era lo que había pasado en la casa de Tigre? Esa noche, Fabián y Carolina habían convencido a un profesor para que los dejara salir antes de clase. Le pusieron alguna excusa inventada en ese momento. Como la casa de los Tablados estaba vacía, aprovecharon para ir ahí a tener sexo. La noche terminaría con uno de los crímenes más horrendos de la historia policial argentina. Fabián Tablado asesinó de 113 puñaladas a su novia. Le propinó 113 puñaladas. 113 puñaladas a Carolina Aló, un caso emblemático. Con el paso de los días y tras la detención de Tablado, se fueron conociendo más detalles del caso. Se supo, por ejemplo, que la misma tarde del crimen le había comentado a un amigo que pensaba matar a Carolina y después matarse él mismo. Yo estaba en permanente contacto con el comisario Torre. Él participaba de la investigación y era el jefe del CEIT Zona Norte, el Servicio de Investigaciones Técnicas, lo que hoy sería la Policía Científica. Torre no solo se ocupó de las pericias, también logró hablar con algunos amigos de Fabián Tablado que le contaron detalles, entre ellos que antes había tenido intentos de suicidio. Él fue el primero en revelar que las puñaladas habían sido 113 y también fue uno de los pocos que entró a la casa de Alvarellos al 300. El cadáver de Carolina estaba en el garage de la casa. Recuerdo que había un vehículo de tipo 4x4 de color rojo, que estaba fuera de uso y que tenía una capa de tierra encima. Veía algunos arañazos que había dado la víctima. Ella evidentemente estaba huyendo de esta agresión permanente que, les recuerdo, sumó un total de 132 lesiones, incluyendo las de arma blanca. El resto eran lesiones de golpes provocadas con instrumento contundente, que indudablemente eran sus puños. Para los investigadores fue muy importante el testimonio de un amigo de Tablado, Luis María Vallejo. Luego de apuñalar a Carolina, Tablado llamó a Vallejo y le contó lo que había hecho. Le pidió que lo ayudara. Tras el crimen, Tablado salió corriendo y se escondió debajo del puente Tedín. Ahí le había pedido a Vallejo que le mandara un remis. Cuando Fabián llama a su amigo, este en realidad no creyó lo que le estaba diciendo. Entonces, sin darle mucho crédito, llamó primero a la casa de los Aló. Lo atendió el padre, Edgardo Aló, y le dijo que Carolina no estaba. Ahí se dio cuenta de que algo en realidad podía haber pasado. Fue entonces a la casa de los Tablado. En el lugar ya estaba la policía. Vallejo entendió la gravedad de lo que pasaba y entonces entregó a su amigo. Le dijo a la policía que había arreglado con Fabián que el remis tocara 3 bocinazos para que él saliera. Así se hizo y fue detenido. Cuando lo detuvieron, Tablado dijo que en realidad había pensado matarse. Entonces los policías le preguntaron, ¿y por qué no lo hiciste? El joven miró al piso y dijo, porque no pude. El miércoles 16 de diciembre de 1998, Fabián Tablado fue condenado a 24 años de prisión por un tribunal de San Isidro. El tribunal te ha declarado culpable. Arrepentido, me parece que el que no está arrepentido es él. Estos jueces, con sus argumentaciones, y perdónenme la palabra que voy a decir, se han cagado en la verdad. La calificación fue homicidio simple, que en el Código Penal tiene una pena máxima de 25 años de prisión.
No se usó la figura de femicidio porque esta recién fue incorporada al Código Penal en el 2012. Hoy, sin duda, se hubiera usado en el caso y la condena hubiera sido a prisión perpetua. De nada sirvió el intento de la defensa de lograr una pena menor para Tablado, argumentando que había actuado bajo emoción violenta. Comprende lo que ha pasado, comprende, porque esta no es la cuestión, la comprensión, sino que no puede dirigir las acciones. Él comprendió sin ninguna duda lo que estaba haciendo, la criminalidad de ese acto. La comprendió perfectamente. Por lo tanto, fue declarado imputable y se lo condenó. Por su parte, la querella y el fiscal habían pedido el agravante de alevosía, es decir, que Tablado había actuado sobre seguro. Pero 2 de los 3 jueces consideraron que no había sido así. Si el agravante de la alevosía hubiera prosperado, hubiera sido homicidio calificado, y ahí sí hubiera tenido que ser condenado a perpetua. De todas maneras, cuando hablamos de perpetua, en los 90, no estamos hablando de la misma perpetua. En ese entonces eran 25 años, con posibilidad de salir en libertad condicional a los 20. En el juicio quedó probado cómo fue la secuencia del crimen. El ataque comenzó en la cocina, siguió en el living y terminó en el garage de la casa de los Tablados. Por eso había sangre por todos lados. Según los médicos forenses, el ataque duró entre 5 y 10 minutos, aunque la puñalada mortal, la que le aplicó en el cuello, la mató casi al instante. La médica forense determinó que además de las 113 puñaladas, Carolina Aló tenía 7 heridas cortantes en su mano izquierda por intentar defenderse y otras muchas más en sus brazos. Esas marcas se llaman marcas defensivas. Carolina luchó por su vida. Pocas horas después de ser detenido, Tablado dio 2 entrevistas. Una me la dio a mí. Tablado me contó que luego de negarse mucho tiempo a tener un hijo con Carolina, cosa que según él ella quería, él decidió esa noche dejarla embarazada. Pero ella lo rechazó. Eso, según él, lo hizo estallar. Mantuvimos relaciones. En el final yo decido de tener un hijo, ¿no? Ella me rechaza, me empuja, me dice, pará, ¿qué haces? ¿Estás loco? Pensé que se me estaba yendo de las manos. La segunda entrevista la hizo Enrique Sdrech, el turco Sdrech, para Canal 13. De ese reportaje quedaron estos registros. Se me cruzaron un montón de pensamientos. Que todo eso lo que temía de perderla, que se estaba dando. Que la estaba perdiendo. Y el rechazo que sentí fue muy fuerte, no podía entender nada. Yo ya... Es como que me encerré en mí mismo y no pude escuchar más nada. Fue como un cortocircuito que hizo mi mente y ya no era yo. En el año 2006, estando detenido en el penal de Florencio Varela, Tablado se casó. De esa unión, de esa pareja, nacieron mellizas. Hoy las chicas son adolescentes. En 2008 comenzó con salidas transitorias, pero se las terminaron revocando en el 2011 luego de algunos informes psicológicos que daban alertas. Al cumplir las 2/3 partes de la condena, en 2012, Fabián Tablado pidió la libertad condicional, pero la Cámara de Apelaciones de San Isidro se la negó. Consideró que tenía un cuadro de inestabilidad emocional. Al año siguiente, en 2013, Fabián Tablado volvería a ser condenado. Esta vez por daños psicológicos y amenazas contra su esposa. Lo condenaron a 2 años y medio de prisión y le unificaron esa pena con los 24 años que le habían impuesto por el crimen de Carolina. La nueva condena fue de 26 años y medio de prisión. En total pasó 23 años, 9 meses y 1 día preso.
recuperó la libertad el 28 de febrero del 2020. ¿Por qué la mataste? ¿Encontraste respuesta? No hay un día que no piense, que no sienta remordimiento, no sienta culpa por lo que hice. Es muy difícil. ¿Sabés que es muy difícil creerte por todo lo que pasó? Yo sé que es muy difícil y quizás no me crean, pero bueno, es lo que yo como me siento. Tras salir de prisión, Fabián Tablado se fue a vivir a la casa de sus padres, la misma donde había sido el femicidio de Carolina Aló. Le pusieron una restricción perimetral que le impedía acercarse a menos de 500 metros de la familia de la víctima. En diciembre de 2020, Edgardo Aló denunció que Tablado había pasado caminando con sus hijas mellizas a 150 metros de su lugar de trabajo, en Tigre. La denuncia fue corroborada por las cámaras de seguridad del municipio. 2 delitos: estar en contacto con sus hijas, que no podía, y el segundo, violentar la tranquilidad, el orden que el señor Aló está buscando hace tantísimo tiempo. Por eso la justicia condenó nuevamente a Tablado, esta vez por desobediencia reiterada, y le impuso 1 año de prisión efectiva. Tablado estuvo en libertad apenas 9 meses y 18 días. Entre las idas y las vueltas, cuando Tablado volvió a salir a la calle, la restricción perimetral se elevó a 300 kilómetros. No se podía acercar a menos de 300 kilómetros de la familia Carolina Aló. Esto lo obligó a peregrinar por medio país. Y se fue a vivir a Córdoba junto a su entonces novia. Se afincaron en Belleville, pero el repudio de los vecinos lo obligó a mudarse meses después. Los vecinos de Belleville declararon que en la casa de Tablado se solían escuchar discusiones y amenazas de él a su pareja. Luego de abandonar Córdoba, intentó radicarse en San Clemente de Tuyú, en la costa bonaerense, Cañada de Gómez, Santa Fe y Gobernador Virasoro, Corrientes. Pero en cada uno de estos lugares, los vecinos le organizaron marchas en contra y lo obligaron a irse. Nosotros no lo queremos acá, no lo traigan. En algún lugar tengo que vivir, si no que ponga la pena de muerte, entonces para la gente como yo. Lo último que se sabe de él es en abril de 2022, cuando la justicia le renovó 1 año más la prohibición de acercarse a menos de 300 kilómetros del padre de Carolina, de Edgardo Aló. Entonces había sido acogido por una asociación cristiana, la Fundación Filipos, con sede en Posadas. El 27 de mayo de 1996, Carolina Aló luchó por su vida. Corrió y corrió para tratar de escapar de su novio, pero este terminó acorralándola en el garage de su casa en Tigre. Edgardo Aló, el papá de Carolina, sostiene que Tablado es un asesino y va a volver a matar. Aunque la figura de femicidio recién se incluyó en el Código Penal 16 años después del crimen de Carolina, su caso se convirtió en un símbolo. Por eso el 27 de mayo fue declarado Día de la Prevención de los Noviazgos Violentos. Fabián Tablado fue preso y condenado, no 1, sino 3 veces. Él dice que ya basta, que ya cumplió con la ley, que ya pagó. Pero su nombre y apellido tiene una identidad imborrable, la del asesino de las 113 puñaladas.